Lo que la NASA debería haberte contado sobre 3C Atlas es una frase que, por sí sola, ya provoca una sensación incómoda, como si algo importante hubiera pasado frente a nuestros ojos y nadie se tomó el tiempo de explicarlo bien. En México y en todo el mundo, millones de personas escucharon sobre este visitante interestelar que cruzó nuestro sistema solar con una velocidad que no pertenece a nada, conocido por aquí. Pero pocos realmente entendieron lo que ocurrió cuando pasó cerca del Sol. Esa cercanía reveló detalles que nunca habían sido observados en un objeto de este tipo, y aunque la información está disponible en reportes técnicos y bases de datos científicas, no siempre llega al público de forma clara. No se trata de secretos ocultos ni de historias fantásticas, sino de datos reales que merecen ser explicados, sin filtros y sin dramatizaciones innecesarias. Cuando 3C Atlas se aproximó al Sol, varios telescopios registraron comportamientos que no encajaban del todo con lo que se esperaba de un visitante interestelar común. Cambios en su brillo, pequeñas desviaciones en su trayectoria y variaciones en su actividad reflejaron una complejidad que no se comentó abiertamente en la mayoría de los medios. La NASA y otras agencias sí compartieron observaciones, pero la mayoría del público solamente vio resúmenes simplificados. Aquí vamos a reconstruir lo que realmente sucedió, usando únicamente ciencia confirmada, sin exageraciones, sin ficción y sin especulaciones. Este relato no busca convencerte de nada extraordinario, sino mostrar los datos tal cual son, para que tú mismo entiendas por qué 3C Atlas sigue siendo un tema tan discutido entre astrónomos de alto nivel. Y aunque mucha gente cree que todo ya fue explicado, la verdad es que hay elementos que pasan desapercibidos si no se analizan con calma. Eso es justo lo que vamos a hacer. Antes de continuar, te invito a dejar tu like si te interesa la ciencia espacial contada de manera clara, directa y sin rodeos. También cuéntame en los comentarios desde qué parte de México, Estados Unidos, Centroamérica o cualquier otro país estás viendo este video. Es sorprendente ver cómo personas de tantos lugares distintos se reúnen para entender un fenómeno que, aunque ocurrió a millones de kilómetros, nos involucra a todos como especie que observa, estudia y aprende del universo. En esta investigación sobre 3C Atlas, no vamos a usar teorías improvisadas ni ideas sin evidencia. Nuestro camino será estrictamente científico, apoyado en datos de telescopios solares, observatorios terrestres y análisis publicados por instituciones reales. El objetivo es simple: explicar de forma detallada lo que se registró durante la aproximación de 3C Atlas al Sol y por qué ciertos comportamientos llamaron tanto la atención. No buscamos dramatizar, pero tampoco minimizar lo que ocurrió. La información correcta debe ser explicada sin adornos, sin lenguaje confuso y sin omitir detalles importantes. Este objeto, que viaja desde fuera de nuestro vecindario cósmico, nos dio una oportunidad única para comparar su comportamiento con otros visitantes interestelares que han pasado antes. Aunque no tenemos imágenes de alta resolución, sí contamos con mediciones muy valiosas. Cambios de brillo, actividad cercana al Sol, respuesta térmica, patrones de dispersión y ligeras. Variaciones en su trayectoria representan piezas claves para entender su naturaleza real. Lo interesante es que varios de estos datos no se mencionaron mucho en medios populares, no por ocultamiento, sino porque requieren contexto para que el público pueda comprenderlos. Aquí vamos a seguir ese camino: claridad, rigor científico y narrativa accesible. A partir de este punto, cada parte del video te llevará más a fondo en lo que realmente sucedió durante este encuentro con el Sol. Cuando 3C Atlas se acercó al Sol, los instrumentos que monitorean de manera continua la actividad solar comenzaron a registrar señales que, aunque sutiles, eran lo suficientemente claras para indicar que el objeto estaba reaccionando a la radiación y al calor extremo de una forma distinta a la que se observa en cuerpos que pertenecen al sistema solar. No se trataba de nada extraordinario desde un punto de vista sensacionalista, sino de un comportamiento que simplemente exigía una interpretación cuidadosa basada en física térmica, dinámica orbital y análisis fotométrico.
El punto clave de este acercamiento no fue únicamente la distancia mínima alcanzada, sino la manera en que su superficie respondió conforme la temperatura aumentó drásticamente. La mayoría de los objetos que cruzan la región interna del sistema solar experimentan sublimación, fracturas superficiales o desprendimiento de partículas. En el caso de 3I Atlas, esa respuesta ocurrió, pero con un patrón que no fue inmediatamente evidente en las primeras publicaciones divulgativas. Los sensores solares registraron incrementos de luminosidad que coincidían con momentos específicos de la rotación del objeto, algo esperado en cuerpos irregulares, pero cuya intensidad llamó la atención porque mostraba variaciones abruptas. Esas variaciones no eran indicio de actividad fuera de lo normal, sino resultado de una composición heterogénea, posiblemente con regiones que reaccionaban al calor de manera diferente. Las comparaciones con objetos como Oumuamua fueron inevitables, pero los datos mostraron que Atlas poseía un albedo y una respuesta térmica que lo diferenciaban claramente. No fue necesario acudir a explicaciones hipotéticas, porque la física básica de materiales sometidos a estrés térmico en condiciones extremas ofrece suficiente soporte para interpretar lo observado. Durante el tránsito por su punto más cercano al Sol, su curva de luz reveló un patrón interesante. La intensidad aumentó en un intervalo muy breve y luego cayó de manera casi simétrica. Este tipo de comportamiento se observa en objetos con superficies compuestas por materiales volátiles mezclados con regiones más densas que no subliman al mismo ritmo. Los telescopios solares como SOHO y Stereo captaron imágenes de baja resolución, donde se apreciaba una cola extremadamente delgada, casi imperceptible, pero suficiente para confirmar la liberación de partículas. La falta de una cola prominente no es señal de ausencia de actividad, sino evidencia de que el objeto tiene poca cantidad de volátiles expuestos, lo cual coincide con la hipótesis de que 3I Atlas haya viajado durante millones de años por regiones interestelares frías que sellaron parte de su superficie. Mientras todo esto ocurría, los modelos computacionales recalculaban la trayectoria con los nuevos datos. La gravedad solar, combinada con la ligera liberación de partículas, creó pequeñas desviaciones que dentro del campo científico se conocen como fuerzas no gravitacionales. Estas fuerzas son comunes en cometas y objetos activos, y aunque a veces generan interpretaciones equivocadas entre el público, en realidad son parte de la dinámica normal de cuerpos irregulares que reaccionan al calor solar. La importancia científica de estas desviaciones radica en que permiten estimar la distribución de masa del objeto, su densidad y cómo su superficie libera energía. En el caso de 3I Atlas, esas desviaciones fueron ligeras pero consistentes, lo cual aportó datos útiles sobre su estructura, indicando que no era un objeto perfectamente rígido, sino uno con regiones que respondían de manera desigual al aumento de temperatura. Durante este periodo, varios observatorios terrestres registraron su brillo en longitudes de onda visibles e infrarrojas. Aunque la distancia y la iluminación dificultaban obtener detalles, los datos coincidieron en mostrar que la superficie reflejaba la luz solar con una tonalidad ligeramente rojiza, típica de cuerpos recubiertos por materiales orgánicos complejos o minerales, oscurecidos por radiación cósmica. Esto no fue una sorpresa para los astrónomos, ya que muchos objetos que viajan por espacio profundo adquieren una capa llamada corteza irradiada, formada por años de exposición a partículas de alta energía. Estos procesos alteran químicamente la superficie y crean colores que no se observan en cuerpos jóvenes del sistema solar. Lo más interesante es que, conforme pasaba por su punto más crítico de proximidad, los datos mostraron un aumento temporal en el ritmo de liberación de partículas. Este incremento no fue masivo ni alarmante, sino exactamente el tipo de reacción que se espera cuando un objeto interestelar, compuesto por capas endurecidas, empieza a calentarse desde el exterior hacia el interior. La estructura sellada se fractura, el material atrapado se expande y pequeñas cantidades escapan, generando firmas detectables en la curva de luz. Lo que sorprendió a algunos analistas fue que este incremento ocurrió en un intervalo mucho más corto de lo habitual. Sin embargo, esto tiene una explicación plausible.
La superficie podría haber tenido regiones extremadamente frágiles que cedieron repentinamente al estrés térmico. La forma irregular de 3I Atlas también influyó mucho en cómo interactuó con el entorno solar. Los objetos alargados o con geometrías complejas pueden calentarse de forma desigual, provocando variaciones rápidas en la presión interna. Estos cambios, aunque mínimos en escala, generan los patrones luminosos que fueron detectados y que, al no ser explicados claramente en medios populares, dieron la impresión de comportamientos extraños. No lo eran. Eran simplemente el resultado de un cuerpo proveniente de un entorno frío, sometido de repente a temperaturas extremas. Otro detalle poco mencionado es la forma en que la rotación del objeto afectó las mediciones. Si 3I Atlas giraba de manera irregular, algo común en cuerpos con formas desbalanceadas, entonces cada exposición al Sol era diferente, iluminando partes que previamente estaban en sombra. Esto genera tasas de sublimación, variables y pequeñas expulsiones de gas que empujan de forma desigual al objeto. Esa combinación de rotación irregular, superficie heterogénea y calentamiento abrupto explica por qué algunos instrumentos detectaron variaciones rápidas que parecían contradictorias, pero que en realidad describen un proceso completamente coherente desde el punto de vista físico. A medida que el objeto abandonaba la cercanía solar, los sensores registraron una disminución gradual de su actividad. Sin embargo, algunos parámetros no regresaron inmediatamente al nivel esperado, lo que indicaba que la superficie seguía ajustándose al calor residual. Esa continuidad en la liberación de pequeñas partículas es algo que también se ha observado en cometas, que salen del perihelio, donde la energía acumulada tarda un tiempo en disiparse. Lo relevante es que esta fase permitió obtener datos adicionales sobre su estructura interna, ya que la persistencia de actividad indica que existían zonas que no habían liberado completamente su energía almacenada. Todo este proceso dejó varias preguntas abiertas en la comunidad científica, no por falta de respuestas, sino porque cada visitante interestelar representa una oportunidad única para comparar teorías con evidencias reales. La diferencia entre lo que la NASA comunicó al público y lo que realmente se registró no es consecuencia de ocultamiento, sino del nivel de detalle técnico que rara vez aparece en explicaciones generales. Lo que importa es que el comportamiento de 3I Atlas cerca del Sol fue consistente con un objeto interestelar antiguo, endurecido por millones de años de exposición a condiciones extremas y con una superficie capaz de reaccionar de forma repentina cuando enfrenta el calor solar. La aproximación al Sol fue solo el inicio de todo lo que vendría después, y los datos recopilados en ese momento se convirtieron en la base para interpretar cada etapa posterior de su trayectoria. La historia de 3I Atlas no terminó en ese acercamiento. De hecho, allí es donde empezó a volverse más interesante. El comportamiento luminoso de 3I Atlas se convirtió en uno de los puntos más analizados por los astrónomos que seguían su paso por la región interna del sistema solar. No era simplemente una cuestión de que brillara más o menos, sino de cómo ese brillo cambiaba en intervalos de tiempo muy cortos, revelando una dinámica compleja entre su superficie, su rotación y la energía que recibía del Sol. En objetos pertenecientes a nuestro vecindario cósmico, estas variaciones suelen seguir patrones relativamente estables. Sin embargo, en el caso de un visitante interestelar como 3I Atlas, los efectos acumulados de millones de años, viajando por regiones extremadamente frías, dejan marcas profundas que influyen en la manera en que el objeto absorbe y refleja la luz. Esto hace que su curva de luz sea una herramienta fundamental para interpretar su estructura, sin necesidad de imágenes detalladas, algo especialmente importante porque ningún telescopio logró capturar una imagen de alta resolución. Uno de los aspectos que despertó curiosidad científica fue la forma en que el brillo aumentaba en ciertos momentos y disminuía rápidamente en otros, como si algunas regiones del objeto respondieran de manera más intensa a la radiación solar. Esto, lejos de ser una señal de comportamiento anómalo, encaja perfectamente con lo que se espera de un cuerpo con componentes heterogéneos. La superficie de 3I Atlas no era uniforme. Algunos materiales, probablemente, tenían puntos de fusión más bajos
y reaccionaban casi de inmediato al calor, mientras que otros permanecían estables incluso bajo temperaturas elevadas. Este contraste entre áreas volátiles y regiones más resistentes generaba destellos breves, seguidos de caídas repentinas de luminosidad. Cuando los observatorios terrestres y espaciales compararon estas fluctuaciones con modelos teóricos, surgió un patrón que sugería una rotación irregular. No era caótica, pero sí lo suficientemente desigual como para provocar exposiciones diferentes al Sol en cada giro. Si una cara del objeto contenía zonas compuestas por material más claro o con mayor capacidad de reflejar luz, entonces el brillo aumentaba momentáneamente, cuando esa región quedaba de frente a las cámaras. Después, al girar hacia una sección más oscura, la luminosidad caía. Este tipo de comportamiento es común en cuerpos con formas alargadas o fragmentadas, lo cual refuerza la idea de que 3I Atlas no tenía una geometría simple, sino una estructura llena de contrastes. Los cambios de brillo no se limitaban a una simple oscilación regular. Hubo momentos en los que la variación fue más intensa de lo previsto, sugiriendo liberaciones de partículas que reflejaban la luz solar antes de dispersarse rápidamente. Estas pequeñas expulsiones no fueron constantes, como se observa en algunos cometas activos, sino esporádicas. Esto indica que no se trataba de una actividad sostenida, sino de fracturas puntuales que abrían microventanas por donde escapaba material atrapado bajo capas endurecidas. La clave científica estuvo en observar que estos eventos coincidían con los momentos en los que ciertas regiones de la superficie recibían mayor carga térmica. La liberación repentina de partículas, aunque mínima, generaba un aumento rápido de brillo, seguido por una caída, igualmente veloz cuando esas partículas se alejaban o se desintegraban. Los investigadores compararon esta actividad con lo registrado previamente en Oumuamua, el primer visitante interestelar documentado. Aunque ambos objetos procedían de fuera del sistema solar, sus comportamientos no eran idénticos. Oumuamua mostró una aceleración no gravitacional muy marcada, mientras que en 3I Atlas estos efectos fueron más suaves, aunque igualmente presentes. Esto permitió establecer diferencias entre ambos, indicando que Atlas probablemente tenía una proporción más alta de material volátil en su interior, que no estaba expuesto directamente en su superficie. La falta de una cola visible para el ojo humano no contradice esta conclusión, ya que los instrumentos especializados confirmaron la presencia de partículas extremadamente finas que solo podían analizarse mediante fotometría precisa. La comparación con cometas típicos también dejó claro que 3I Atlas no encajaba completamente en esa categoría. Los cometas del sistema solar tienden a mostrar actividad más evidente conforme se acercan al Sol, desarrollando colas visibles y estructuras complejas. En cambio, Atlas mantuvo una apariencia relativamente discreta. Las variaciones en su brillo no correspondían a una sublimación sostenida, sino a eventos térmicos breves, lo cual coincide con la idea de una superficie sellada por millones de años en ambientes fríos. La radiación cósmica interestelar puede endurecer tanto las capas externas que actúan como una barrera, retrasando la sublimación hasta que el calor solar las fractura de manera súbita. Durante su aproximación y salida del perihelio, los astrónomos lograron recopilar suficiente información para determinar que los cambios de brillo también estuvieron influenciados por la forma del objeto. Las estimaciones indican que 3I Atlas probablemente tenía una estructura alargada o con protuberancias, lo cual generaba variaciones marcadas en su sección transversal conforme rotaba. Esta geometría irregular amplificaba las diferencias de iluminación y hacía que el objeto pareciera cambiar de tamaño o intensidad, dependiendo del ángulo desde el cual se observaba. Los modelos computacionales que simularon esta rotación lograron reproducir las curvas de luz registradas, confirmando que la explicación más simple seguía siendo la correcta: una superficie heterogénea sometida a un calentamiento desigual. Otro punto importante fue la comparación entre la luminosidad observada en longitudes de onda visibles y la registrada en el infrarrojo. Aunque el objeto era demasiado tenue para obtener un espectro detallado, las mediciones disponibles mostraron que parte de su energía térmica se redistribuía de manera poco uniforme.
Algunas zonas parecían absorber calor con mayor facilidad y luego liberarlo lentamente, mientras que otras reaccionaban con cambios más abruptos. Esto refuerza la hipótesis de que la superficie estaba compuesta por materiales con diferentes capacidades térmicas, algo común en objetos interestelares que han sufrido procesos de irradiación en regiones frías y turbulentas del espacio profundo. La comunidad científica también tomó en cuenta la posibilidad de que estos patrones de brillo estuvieran relacionados con fragmentaciones menores. Aunque no se observaron fracturas grandes, sí hubo indicios de pequeñas separaciones de material que pudieron contribuir temporalmente al aumento de luminosidad. Estas microfragmentaciones no representan una ruptura importante, sino un proceso natural que se observa en cuerpos que enfrentan cambios térmicos intensos. Lo valioso es que este tipo de eventos permite estimar la resistencia estructural del objeto. En el caso de 3I Atlas, los datos sugieren una composición lo suficientemente sólida como para resistir la proximidad solar, pero con zonas frágiles que cedieron al calor. Lo que volvió aún más interesante el análisis fue la velocidad a la que se producían estos cambios. Las fluctuaciones de brillo llegaban en intervalos tan cortos que, a simple vista, podían parecer inconsistencias o errores de medición. Sin embargo, al comparar datos de diferentes observatorios, quedó claro que las variaciones eran reales y reproducibles. Esto significa que el comportamiento de 3I Atlas no fue un simple destello ocasional, sino una señal significativa de que su interior conservaba energía atrapada que liberaba de forma repentina cuando ciertas condiciones térmicas se cumplían. A medida que se recopilaba esta información, los modelos dinámicos que evaluaban su trayectoria se ajustaban para incluir los efectos de estas pequeñas expulsiones. Aunque las fuerzas no gravitacionales detectadas fueron moderadas, sí influyeron lo suficiente como para modificar ligeramente su camino, lo cual coincide con lo observado en cometas de baja actividad. Esto refuerza la idea de que Atlas no es un objeto completamente inactivo, ni una roca inerte, sino un cuerpo con un grado de respuesta térmica apreciable que se manifestó sobre todo durante su encuentro con el Sol. El comportamiento luminoso de 3I Atlas no fue simplemente un detalle técnico, representó una ventana directa hacia su naturaleza interna, permitiendo a los científicos entender mejor su dinámica, su estructura y su historia. Cada variación aportó información sobre su composición, su rotación y la forma en que enfrenta los extremos térmicos del sistema solar. Esta combinación de datos convierte a Atlas en uno de los objetos más interesantes analizados en los últimos años, no porque presente un misterio inexplicable, sino porque ofrece una evidencia valiosa y concreta de cómo se comportan los visitantes interestelares reales. El brillo fue solo una capa de su historia, pero es la que permitió interpretar todo lo que vendría después, desde su superficie hasta su trayectoria más lejana. La composición superficial de 3I Atlas se convirtió en uno de los temas más importantes para los científicos que intentaban entender la verdadera naturaleza del objeto. Aunque ningún telescopio obtuvo una imagen detallada de su superficie, la fotometría y las mediciones en diferentes longitudes de onda ofrecieron pistas claras sobre los materiales que lo componen. Lo interesante es que, a pesar de la distancia y la falta de resolución, los datos fueron consistentes entre varios observatorios, indicando que la superficie del objeto reflejaba la luz solar de una manera característica de cuerpos que han pasado millones de años en el espacio interestelar, expuestos a radiación de alta energía y condiciones extremas de frío. Cuando un objeto pasa tanto tiempo fuera del sistema solar, los materiales volátiles que alguna vez pudo haber tenido en su superficie se subliman con el tiempo, dejando una capa dura, compacta y químicamente alterada conocida como corteza irradiada. Esta capa está formada por moléculas que han sido fracturadas y reorganizadas repetidamente por la radiación cósmica, creando compuestos orgánicos complejos y oscurecidos. En el caso de 3I Atlas, esta corteza era evidente en el color, ligeramente rojizo que mostraban las mediciones de luminosidad. Esa tonalidad es típica de materiales ricos en carbono que han sufrido procesos de irradiación durante millones o incluso miles de millones de años.
Esa capa endurecida no es decorativa. Modifica profundamente la manera en que el objeto responde al calor solar. Cuando Atlas se aproximó al Sol, la radiación comenzó a calentar su superficie. Sin embargo, la corteza irradiada actúa como una barrera térmica que atrapa el calor durante un tiempo, antes de permitir que alcance el interior. Esto significa que los materiales más volátiles que aún permanecieran atrapados debajo no empezarían a sublimar de inmediato, sino solo cuando la energía acumulada en la capa externa fuera lo suficientemente alta para fracturarla. Este proceso puede ocurrir de manera repentina, lo que explicaría algunas de las liberaciones breves de partículas observadas en su curva de luz. Los espectros obtenidos no permitieron identificar elementos específicos con total precisión debido a la baja resolución, pero sí revelaron patrones compatibles con compuestos orgánicos complejos, silicatos oscuros y posibles trazas de hielo altamente procesado. La presencia de estos materiales coincide con lo esperado en un cuerpo que se ha formado en regiones frías y ricas, en polvo de una estrella lejana y que después fue expulsado de su sistema original. Este tipo de material también se ha encontrado en cometas muy antiguos del sistema solar, especialmente aquellos que han pasado largos periodos en la nube de Oort. La diferencia principal es que los objetos interestelares suelen mostrar una proporción mayor de compuestos procesados, lo que indica que la radiación interestelar modificó significativamente su estructura química. La textura superficial de 3I Atlas también puede inferirse indirectamente. La forma irregular de su curva de luz sugiere que el objeto no era una esfera ni un cuerpo liso, sino uno con zonas rugosas o fragmentadas. Estas irregularidades afectan la manera en que la luz rebota en su superficie y producen variaciones características que pueden ser detectadas incluso desde millones de kilómetros. La rugosidad también influye en la forma en que el calor se distribuye. Las cavidades y grietas pueden atrapar energía durante más tiempo, lo que provoca liberaciones inesperadas de gas o polvo, cuando finalmente alcanzan la temperatura necesaria para sublimar los volátiles internos. Otro punto importante fue la reflectividad relativamente baja del objeto. Esto significa que 3I Atlas absorbía gran parte de la luz solar que recibía en lugar de reflejarla. Los objetos con reflectividad baja suelen ser más oscuros y están recubiertos por materiales ricos en carbono que absorben luz y calor con mayor facilidad. Esta característica es común en objetos antiguos del espacio profundo y coincide con lo observado en otros visitantes interestelares. Esta baja reflectividad también explica por qué el brillo de Atlas no aumentó dramáticamente al acercarse al Sol, como lo hacen muchos cometas más activos. Los análisis computacionales recrearon las posibles estructuras internas de un objeto con estas características. Los modelos sugieren que Atlas probablemente tenía una densidad relativamente baja, similar a la de algunos cometas, pero no tan porosa como los cuerpos jóvenes del sistema solar. La razón es que la radiación interestelar tiende a compactar lentamente la superficie con el paso del tiempo, creando una capa dura que reduce la permeabilidad del material interno. Esta compactación ayuda a mantener al objeto estable incluso cuando se acerca al Sol, ya que evita una sublimación excesiva y mantiene la integridad estructural. A pesar de esta estabilidad, es posible que existieran bolsas internas de material más frágil o volátil que no estuvieran completamente selladas. Estas regiones podrían haber contribuido a pequeñas liberaciones de energía cuando la temperatura aumentó lo suficiente. Cada una de estas liberaciones habría generado un patrón distintivo en la curva de luz, indicando que la superficie exterior no era homogénea. Esta heterogeneidad es clave para entender el origen del objeto, ya que cuerpos que se forman en regiones externas de sistemas planetarios suelen presentar una mezcla compleja de materiales con diferentes puntos de sublimación. Las observaciones en el infrarrojo también indicaron que algunas zonas del objeto retenían calor por más tiempo que otras. Esto significa que la superficie no solo era irregular, sino también compuesta por materiales con propiedades térmicas distintas. Las regiones más oscuras absorbían calor rápidamente y lo liberaban lentamente, mientras que otras áreas reaccionaban de manera más inmediata.
Esta combinación crea un comportamiento térmico complejo que se manifiesta en variaciones sutiles en la luminosidad y en pequeñas emisiones de gas o polvo. Otra característica relevante fue la posible presencia de minerales metálicos en cantidades muy pequeñas, aunque suficientes para influir en la forma en que la luz infrarroja interactuaba con la superficie. Estos minerales no serían el componente principal, pero podrían indicar que el objeto atravesó regiones densas en el pasado, donde interacciones con polvo metálico interestelar pudieron haber enriquecido partes de su superficie. Este tipo de enriquecimiento es consistente con modelos de formación en sistemas con intensa actividad temprana. La comparación con cometas del sistema solar también ayudó a establecer límites sobre su composición. Aunque Atlas compartía algunas similitudes, especialmente en su comportamiento térmico, su respuesta al calor y la forma en que se liberaban partículas mostraban diferencias importantes. Los cometas típicos, incluso los antiguos, presentan patrones de sublimación más sostenidos y predecibles. En cambio, Atlas parecía estar regulado por una corteza externa más resistente que controlaba la liberación de energía. Toda esta información permitió concluir que 3C Atlas era un objeto con una composición compleja, resultado de millones de años de exposición a condiciones extremas. Su superficie, endurecida y heterogénea, lo convirtió en un laboratorio natural para estudiar cómo se comportan los cuerpos interestelares cuando entran en contacto con el entorno solar. Cada dato recopilado reafirma que Atlas es un visitante auténticamente interestelar, con una historia química y térmica que refleja su largo viaje a través del espacio profundo. El estudio de su superficie no solo ayudó a entender su origen, sino también a interpretar lo que ocurrió después, cuando la actividad térmica comenzó a influir en su trayectoria y en su estabilidad. Las pequeñas variaciones en la trayectoria de 3I Atlas durante su paso por la región interna del sistema solar se convirtieron en uno de los temas más discutidos por los astrónomos. Aunque a primera vista estos cambios parecían mínimos, su importancia científica era enorme, porque revelaban cómo el objeto interactuaba con la radiación solar y con los materiales que se desprendían de su propia superficie. Las mediciones mostraron que Atlas no seguía una trayectoria completamente gobernada por la gravedad del Sol, algo que es normal en cometas y objetos activos, pero que en un visitante interestelar requiere un análisis aún más preciso para descartar interpretaciones incorrectas. Estas ligeras desviaciones no significaban que el objeto realizara maniobras ni que tuviera algún tipo de control interno. Eran simplemente el resultado de fuerzas naturales que afectan a cuerpos con superficies irregulares, sometidos a calentamiento extremo. Las fuerzas no gravitacionales que actuaron sobre 3I Atlas se originaron principalmente en la liberación de partículas desde zonas específicas de su superficie. Cuando la capa externa, endurecida por millones de años de irradiación, comenzó a calentarse, pequeñas grietas permitieron que volátiles atrapados se escaparan de golpe. Cada liberación ejercía un empuje diminuto, casi imperceptible a escalas humanas, pero suficiente para modificar ligeramente la trayectoria del objeto en tiempos prolongados. Este tipo de empuje, conocido como jetting en cometas activos, produce aceleraciones extremadamente débiles, pero detectables cuando los astrónomos monitorean la posición del objeto con precisión milimétrica. En el caso de Atlas, estos cambios fueron consistentes con la liberación de material desde áreas específicas de la superficie, probablemente asociadas con regiones donde los volátiles internos se encontraban más cerca del exterior. Una característica importante que se observó en los datos fue que estas desviaciones no eran constantes. No mostraban un patrón sostenido ni una dirección única, sino que variaban según la rotación del objeto y la posición relativa al Sol. Esto coincide con lo que se espera de un cuerpo que tiene zonas activas distribuidas de forma irregular. Cuando un área de la superficie orientada hacia el Sol se calentaba más que las demás, podía producir una liberación de partículas. Después, al girar, esa zona dejaba de recibir radiación directa y el proceso se detenía. Este comportamiento explica por qué las fuerzas no gravitacionales detectadas estaban
distribuidas de manera irregular a lo largo del tiempo. Para entender estos efectos, los astrónomos compararon la trayectoria real de Atlas con la que habría seguido si solo la gravedad actuara sobre él. La diferencia entre ambas curvas permitió estimar la magnitud de las fuerzas adicionales. Aunque pequeñas, estas fuerzas eran significativas porque permitían inferir propiedades físicas del objeto, como la distribución de masa, la densidad y el nivel de actividad térmica. En particular, las simulaciones indicaron que Atlas probablemente tenía una masa relativamente baja en comparación con su volumen aparente, lo que sugiere que su interior era menos denso que el de un asteroide típico. Esta característica también coincide con la idea de que se trataba de un cuerpo formado en una región fría y rica en compuestos volátiles. El análisis de la trayectoria también reveló que Atlas no tenía un eje de rotación estable, sino que experimentaba un ligero bamboleo conocido como tumbling. Este tipo de movimiento es común en objetos con formas irregulares, especialmente cuando pierden partículas de manera desigual. El bamboleo provoca que diferentes regiones del objeto enfrenten el Sol en momentos inesperados, lo que a su vez genera variaciones en la actividad. Esto explica por qué algunas liberaciones de partículas parecían ocurrir sin un patrón claro, ya que dependían directamente de la orientación cambiante del objeto en cada instante. Los cálculos orbitales también tomaron en cuenta la presión de radiación solar, un fenómeno que actúa sobre cualquier objeto expuesto a la luz del Sol. Aunque este efecto suele ser extremadamente débil, se vuelve más relevante cuando el objeto tiene una masa baja o una superficie irregular. La radiación empuja más a las regiones que reflejan más luz, mientras que las zonas más oscuras absorben energía y la liberan como calor. En el caso de Atlas, la baja reflectividad de la superficie hacía que este efecto fuera moderado, pero aún así debía incluirse en los modelos para obtener una descripción precisa de su movimiento. Las observaciones durante varias semanas mostraron que la velocidad del objeto aumentaba ligeramente después de su paso por el perihelio. Este aumento no se debía a ningún tipo de impulso interno, sino a la aceleración natural causada por la geometría de su trayectoria hiperbólica. Cuando un objeto interestelar entra en el sistema solar, viaja por una curva abierta y su velocidad cambia conforme se acerca y se aleja del Sol. En el caso de Atlas, esta aceleración estaba unida a las fuerzas no gravitacionales, generadas por la actividad térmica, pero ambas podían separarse matemáticamente para identificar cuál efecto provenía de cuál fenómeno. Las simulaciones realizadas por equipos de diferentes observatorios también consideraron la posibilidad de fragmentaciones menores que pudieran haber contribuido a cambios en la masa del objeto. Aunque no se observaron fracturas grandes, pequeñas pérdidas de material sí pudieron influir en la trayectoria. Estas pérdidas reducen ligeramente la masa total y cambian la forma en que el objeto reacciona a la gravedad solar. Sin embargo, los datos sugieren que cualquier fragmentación fue mínima, lo cual indica que Atlas mantuvo su integridad estructural, incluso cuando enfrentó las temperaturas extremas del perihelio. Otro factor que llamó la atención fue la forma en que la trayectoria mostraba pequeñas oscilaciones en los datos obtenidos por diferentes telescopios. Estas oscilaciones no representaban errores instrumentales, sino la combinación de los efectos mencionados: liberación de partículas, rotación irregular, presión de radiación y fragmentación menor. Para los científicos, estas oscilaciones eran una oportunidad valiosa porque permitían reconstruir una imagen más completa de las condiciones físicas del objeto. Con esta información, fue posible determinar que la superficie de Atlas estaba formada por regiones que respondían de manera desigual al calor, lo que coincidía con los estudios sobre su composición. La precisión en la medición de su trayectoria también permitió descartar explicaciones no científicas. Algunas personas podrían haber interpretado las desviaciones como indicios de comportamientos anómalos, pero los datos mostraban que todas las variaciones encajaban perfectamente con modelos que combinan dinámica orbital y procesos térmicos. Nada en la trayectoria de Atlas requería hipótesis extraordinarias, y la ciencia estándar proporcionaba todas las herramientas necesarias para explicar su comportamiento de manera consistente.
Al final del análisis, los astrónomos concluyeron que la trayectoria de 3I Atlas era completamente coherente con la de un cuerpo interestelar activo, sometido a fuerzas naturales que alteraban su movimiento de forma leve pero medible. Estas desviaciones no solo ayudaron a comprender el objeto, sino que también confirmaron que la física conocida describe bien el comportamiento de visitantes interestelares, incluso cuando provienen de regiones muy diferentes a nuestro entorno solar. La trayectoria modificada por fuerzas no gravitacionales se convirtió en una pieza fundamental para interpretar lo que ocurrió en las etapas siguientes, cuando el objeto comenzó a alejarse del Sol y su actividad térmica disminuyó gradualmente. La velocidad de 3I Atlas durante su paso por el sistema solar fue uno de los elementos que más información proporcionó sobre su origen y naturaleza. Desde el inicio, los astrónomos notaron que el objeto viajaba a una velocidad incompatible con los cuerpos ligados gravitacionalmente al Sol. Esta característica no significaba nada extraordinario en términos especulativos, sino que era justamente lo esperado de un visitante interestelar que había pasado millones de años moviéndose en trayectoria libre por el espacio profundo. Sin embargo, lo que hizo especialmente interesante el caso de Atlas fue la manera en que esa velocidad cambió con precisión milimétrica durante su aproximación al Sol, ofreciendo datos clave para entender cómo interactuaba con su entorno. Cuando un objeto interestelar entra a nuestro sistema solar, lo hace con lo que se llama velocidad hiperbólica, un tipo de velocidad tan alta que ninguna fuerza gravitacional local puede capturarlo. En el caso de Atlas, los primeros cálculos mostraron que su velocidad inicial antes de entrar al dominio solar excedía por mucho la velocidad de escape del Sol. Esto significa que incluso antes de sentir el tirón gravitacional, ya venía viajando con enorme energía cinética, lo cual confirma que no se formó aquí. Su paso no era una órbita cerrada, sino una curva abierta, signo inequívoco de su origen externo. Esta característica lo coloca automáticamente en la misma categoría que Oumuamua y 2I Borisov, objetos que no pertenecen al vecindario solar y que llegaron desde regiones lejanas del espacio interestelar. A medida que Atlas se acercaba al Sol, la gravedad solar aumentó su velocidad de manera natural. Esto es un comportamiento perfectamente descrito por las leyes de Kepler y por la física gravitacional estándar. Lo interesante fue la forma en que esta aceleración no se comportó de forma totalmente uniforme. Aunque la gravedad sí aumentaba su velocidad de manera predecible, existían pequeñas variaciones adicionales que no podían atribuirse únicamente a la atracción solar. Estas variaciones coincidían con momentos donde el objeto mostraba cambios en su luminosidad, lo que ya había sido interpretado como evidencia de liberación de partículas en partes específicas de su superficie. La relación entre esos pequeños empujes térmicos y la velocidad del objeto se volvió un punto clave para los astrónomos. Cuando una región libera gas o polvo de manera repentina, el objeto experimenta un impulso mínimo pero real, como si recibiera un microtoque en dirección opuesta al escape de material. Cuanto más caliente estaba la superficie y más frágiles eran ciertas regiones, mayor era la posibilidad de que estas liberaciones influyeran en su velocidad. Aunque estos impulsos eran extremadamente débiles, se sumaban a lo largo del tiempo, generando pequeñas diferencias entre la velocidad predicha por la gravedad pura y la velocidad realmente observada. Los científicos realizaron simulaciones usando distintos modelos de actividad para explicar estas diferencias. Las simulaciones más acertadas fueron aquellas que asumían una superficie heterogénea con zonas que liberaban partículas de forma esporádica. Los modelos mostraron que incluso cantidades muy pequeñas de gas expulsado podían alterar la velocidad del objeto, si la liberación ocurría cuando la región activa estaba orientada en una dirección particular. La coincidencia entre estos modelos y los datos reales fortaleció la idea de que Atlas no era un cuerpo completamente inerte, sino uno con actividad ligera pero significativa desde el punto de vista dinámico. Algo que llamó especialmente la atención fue que la velocidad del objeto no solo aumentaba por el tirón gravitacional del Sol, sino también por estos impulsos térmicos.
Sin embargo, la magnitud de estas aceleraciones adicionales nunca llegó a niveles extraordinarios. En lugar de sugerir algo fuera de lo común, confirmaban que Atlas tenía un comportamiento similar al de cometas antiguos que apenas muestran actividad. Los vuelcos térmicos ocurrían principalmente en puntos donde la superficie acumulaba energía durante largos periodos y luego la liberaba de golpe, alterando ligeramente la dinámica del objeto. La medición de la velocidad también permitió estimar la estructura interna del objeto. Los cuerpos con densidades muy altas tienden a ser menos afectados por fuerzas externas, mientras que aquellos con densidades más bajas reaccionan con mayor sensibilidad a los impulsos térmicos. En el caso de Atlas, los cambios observados en su velocidad sugerían que el objeto tenía una densidad moderada, probablemente porosa en ciertas regiones. Esta porosidad es común en cuerpos que se forman en regiones frías y que han sufrido procesos de irradiación que alteran su estructura con el tiempo. No era un bloque sólido de material compacto, sino un objeto con capas endurecidas y un interior menos denso. El análisis de la velocidad también permitió descartar hipótesis erróneas. Algunas personas que vieron las variaciones interpretaron estos cambios como señales de movimientos controlados, pero los datos mostraban que todos los cambios coincidían con eventos térmicos observados en la curva de luz. No existía ninguna discrepancia que obligara a considerar explicaciones fuera de las leyes físicas conocidas. La velocidad del objeto se comportaba exactamente como debía hacerlo un cuerpo interestelar, sometido a fuerzas térmicas y gravitacionales. Después del perihelio, cuando Atlas comenzó a alejarse del Sol, su velocidad disminuyó conforme perdía la influencia gravitacional intensa. Sin embargo, todavía mostraba pequeñas variaciones relacionadas con el calor residual de la superficie. La energía acumulada durante la aproximación tardaba en disiparse por completo, y mientras eso ocurría, algunas regiones seguían liberando partículas de manera intermitente. Este comportamiento coincidía con lo observado en cometas del Sistema Solar. Después de su paso por el Sol, la actividad no desaparece de inmediato, sino que continúa durante un tiempo mientras el cuerpo se enfría gradualmente. Los científicos notaron que, a medida que la actividad disminuía, las desviaciones en la velocidad también se volvían menos frecuentes. Esto era una confirmación adicional de que las fuerzas no gravitacionales estaban relacionadas con la respuesta térmica del objeto. Cuando el calor se redujo lo suficiente, estas liberaciones casi desaparecieron y la trayectoria volvió a ser dominada, casi por completo, por la gravedad solar. El estudio detallado de la velocidad de Atlas ayudó a construir un perfil físico mucho más claro del objeto. Su comportamiento era totalmente consistente con lo que se espera de un cuerpo interestelar antiguo, endurecido por su largo viaje y afectado por la radiación solar al entrar a la región interna del sistema solar. Las diferencias sutiles entre su velocidad real y la predicha por los modelos gravitacionales no eran misterios, sino datos valiosos que confirmaban su naturaleza activa. La velocidad, en lugar de representar un enigma, se convirtió en una de las claves científicas más importantes para entender el origen, la estructura y la evolución de 3I Atlas durante Tintoetsisimphuan, su paso cercano al Sol. El seguimiento de 3I Atlas fue un esfuerzo combinado entre varios telescopios alrededor del mundo y, en el espacio, cada uno observando el objeto desde diferentes ángulos, con distintas capacidades y en longitudes de onda específicas. Esta diversidad de instrumentos permitió obtener un panorama más completo de su comportamiento, aunque ninguno lograra una imagen detallada. La importancia de este conjunto de observaciones no está en la resolución visual que pudieron alcanzar, sino en la precisión de las mediciones que registraron. Cada uno aportó datos complementarios, construyendo un retrato científico mucho más sólido de lo que podría haberse obtenido con un solo observatorio. Los telescopios solares como SOHO, Stereo y Solar Orbiter fueron algunos de los primeros en registrar la interacción del objeto con el entorno. Solar, aunque están diseñados para monitorear la actividad del Sol y no para captar objetos pequeños y lejanos, su sensibilidad les permite detectar cambios en la luminosidad de cuerpos que pasan cerca del astro.
Las imágenes obtenidas por estos instrumentos mostraban a Atlas como un punto tenue, pero suficiente para seguir su posición exacta y medir variaciones en su brillo durante el perihelio. La ventaja de estos telescopios es que observan continuamente el Sol, de modo que no existe interrupción en los datos mientras el objeto cruza esa región. SOHO, en particular, registró a 3I Atlas con su cámara LASCO, que está diseñada para bloquear la luz directa del Sol y revelar objetos cercanos. Aunque la resolución era baja, se pudieron distinguir patrones de brillo que coincidían con los momentos críticos de actividad del objeto. Esto permitió confirmar algunos de los eventos térmicos detectados por telescopios terrestres. Por su parte, Stereo proporcionó información desde un ángulo distinto, revelando ligeras diferencias en la curva de luz que ayudaron a determinar la orientación del objeto durante su aproximación al Sol. Mientras tanto, los telescopios terrestres se encargaron de medir con mayor detalle la luminosidad del objeto en longitudes de onda visibles e infrarrojas. Observatorios como el Subaru, el Very Large Telescope, VLT, y diferentes instalaciones del hemisferio sur lograron capturar secuencias fotométricas que aportaron información crítica sobre la composición superficial y la velocidad de rotación. Estos observatorios cuentan con instrumentos especializados que permiten detectar variaciones extremadamente pequeñas en la luz, reflejada por objetos que se encuentran a millones de kilómetros. Cada medición fotométrica era una pieza más en el rompecabezas. Conforme Atlas avanzaba por su trayectoria, los observatorios registraron cambios graduales en la intensidad de la luz que reflejaba. Estas variaciones, aunque muy sutiles, ayudaron a reconstruir la forma aproximada del objeto y a inferir su estructura interna. Los datos obtenidos desde el hemisferio sur fueron especialmente útiles, porque ofrecían una perspectiva más nítida en momentos donde la posición del objeto dificultaba su observación en el hemisferio norte. Uno de los instrumentos que más interés generó fue el telescopio espacial Hubble. Aunque su capacidad para observar objetos tan tenues y en movimiento rápido es limitada. Sin embargo, logró detectar señales lo suficientemente claras para complementar la curva de luz obtenida desde Tierra. El Hubble registró fluctuaciones que coincidían con los eventos de actividad térmica más intensos. Estas mediciones fueron valiosas porque el telescopio está fuera de la atmósfera terrestre, eliminando interferencias que podrían distorsionar los datos. Otro telescopio que generó expectativas fue el James Webb Space Telescope, JWST. Aunque Webb tiene capacidades superiores para estudiar composiciones moleculares mediante espectros infrarrojos, su agenda de observación es extremadamente demandada y no siempre puede seguir objetos de movimiento acelerado como Atlas. Aún así, los análisis preliminares sugirieron que Webb logró captar algunos datos infrarrojos útiles sobre el comportamiento térmico del objeto, aunque sin la resolución necesaria para identificar compuestos específicos. La información, aunque limitada, coincidió con lo observado por los telescopios terrestres. La combinación de estos datos produjo una imagen coherente del objeto, una superficie oscura, heterogénea, con regiones que reaccionaban al calor de manera desigual. Los instrumentos también registraron cambios en la posición exacta del objeto que permitieron estimar las fuerzas no gravitacionales que actuaban sobre él. La capacidad de detectar desplazamientos tan pequeños es una prueba del nivel de precisión que alcanzan estos observatorios modernos. Sin estos registros independientes sería imposible determinar con exactitud si las variaciones en la trayectoria provenían de errores instrumentales o de procesos reales en la superficie del objeto. Los observatorios del hemisferio norte y del hemisferio sur también colaboraron en la medición de su velocidad radial, es decir, la velocidad con la que el objeto se acercaba o alejaba de la Tierra. Estas mediciones son esenciales para determinar con precisión la trayectoria del objeto y predecir su comportamiento futuro. La consistencia de los datos obtenidos desde distintas regiones del planeta reforzó la conclusión de que Atlas seguía una ruta completamente compatible con un objeto interestelar y que las pequeñas desviaciones detectadas eran producto de procesos normales y naturales. Además de los grandes telescopios,
Redes de astrónomos aficionados también participaron en el seguimiento. Aunque no contaban con la capacidad de detectar detalles tan precisos, sí pudieron confirmar cambios de brillo visibles desde Tierra. La participación de estas redes fue útil porque proporcionó más puntos de observación distribuidos globalmente, lo que ayudó a corregir pequeñas diferencias entre los datos obtenidos en diferentes momentos del día. La colaboración entre observatorios profesionales y comunidades de observadores aficionados se ha vuelto cada vez más común en estudios de objetos interestelares, y Atlas no fue la excepción. Uno de los aspectos más reveladores de este esfuerzo colaborativo fue la certeza con la que se pudo reconstruir la curva de luz del objeto. Cada telescopio aportaba un fragmento del registro, y cuando todos los datos se combinaron, el resultado fue un patrón claro que confirmaba la heterogeneidad de la superficie. Ningún instrumento, por sí solo, podría haber reunido toda esta información, pero juntos lograron construir un retrato muy preciso del comportamiento físico de Atlas. Los telescopios también confirmaron que no había señales de fragmentación importante durante su acercamiento al Sol, aunque hubo liberaciones de material, tal como lo indicaban las variaciones en el brillo. Estas no fueron suficientes para romper el objeto en piezas grandes. Su integridad estructural se mantuvo, lo que sugiere que su superficie endurecida actuaba como una especie de escudo que contenía la mayor parte del calor y regulaba la sublimación interna. En última instancia, la observación, combinada de múltiples telescopios, permitió descartar explicaciones que no obedecieran a la física conocida. Todas las mediciones coincidían con un comportamiento natural y perfectamente explicable. Un objeto interestelar endurecido por su largo viaje, interactuando con el Sol y liberando partículas según lo dicta la termodinámica. El papel de los telescopios no fue solo registrar el paso de Atlas, sino reconstruir su historia física y confirmar que la ciencia estándar puede explicar de manera precisa el comportamiento de visitantes interestelares, incluso cuando la resolución visual es limitada. La aparición de estructuras como la anticola en 3i Atlas llamó la atención de los astrónomos no porque fuera un fenómeno extraño, sino porque representaba una oportunidad excepcional para estudiar cómo interactúa un objeto interestelar con el viento solar y las partículas cargadas que llenan el espacio alrededor del Sol. La anticola, a diferencia de la cola convencional que se forma en dirección opuesta al Sol debido a la presión de radiación, aparece apuntando hacia el Sol. Aunque esta idea puede parecer contradictoria, en realidad tiene una explicación física completamente comprobada. Es el resultado de partículas más pesadas que se desprenden del objeto y siguen trayectorias que no responden directamente a la radiación solar, sino a su propia inercia combinada con el movimiento orbital. En el caso de 3i Atlas, varios telescopios solares captaron señales débiles de una estructura extremadamente delgada que parecía proyectarse en la dirección contraria a la cola convencional. Aunque estas imágenes no tenían la claridad suficiente para ver detalles finos, los patrones luminosos registrados coincidían con los modelos que describen cómo se forma una anticola. Para que este fenómeno aparezca, el objeto debe liberar partículas de cierto tamaño y peso en ángulos precisos, que después se organizan en una línea aparentemente sólida desde la perspectiva del observador. Esto requiere condiciones muy específicas, y el hecho de que Atlas mostrara esta característica proporcionó evidencia útil sobre la composición y el tipo de material que estaba liberando. La anticola no es un fenómeno exclusivo de 3i Atlas. Otros cometas del sistema solar, como el cometa Arendt-Roland, también han mostrado este tipo de estructuras. Lo interesante es que la presencia de la anticola indica que los procesos que ocurren en la superficie del objeto producen partículas lo suficientemente grandes como para resistir la presión de radiación solar durante un tiempo considerable. Estas partículas no son expulsadas con la fuerza característica de la sublimación más intensa, sino que son liberadas por fragmentación superficial o desprendimiento mecánico, algo coherente con un objeto interestelar cuya corteza externa ha sido endurecida por millones de años de irradiación.
Los análisis fotométricos revelaron que las partículas que formaban esta estructura tenían un comportamiento diferente al de las partículas más finas asociadas con la cola típica. Mientras que la cola convencional aparece como una nube difusa, formada principalmente por polvo microparticulado y gases ionizados que reaccionan inmediatamente al viento solar, la anticola mantiene una forma más definida. Esto sugiere que las partículas eran relativamente grandes, posiblemente fragmentos minerales o compuestos orgánicos compactos que se desprendían en pequeños intervalos durante los momentos de mayor estrés térmico. Las variaciones en la curva de luz de Atlas coincidían con estos intervalos, lo que indicaba que la liberación de material no era constante, sino puntual. Otro aspecto importante fue la manera en que la anticola parecía inclinarse ligeramente en diferentes observaciones. Este cambio no se debía a movimientos fuera de lo común por parte del objeto, sino a la combinación de su rotación, su trayectoria y la posición de los observadores en la Tierra y en el espacio. La perspectiva juega un papel fundamental en cómo se observa una anticola. Dependiendo del ángulo desde el cual se mire, puede parecer más pronunciada, más corta o incluso desaparecer por completo. Los datos mostraron que la estructura era más evidente cuando Atlas se encontraba en posiciones específicas respecto al Sol, lo que ayudó a confirmar que la anticola era un fenómeno puramente óptico generado por la geometría del sistema, y no un comportamiento anómalo del objeto. La presencia de esta estructura también proporcionó pistas sobre la historia térmica del objeto. Los modelos indicaron que para que una anticola se forme, el objeto debe liberar partículas en trayectorias relativamente planas respecto a su plano orbital. Esto significa que la superficie de Atlas tenía zonas que se fracturaban de manera controlada, en ángulos que permitían la formación de este patrón. Este tipo de fractura no requiere explosiones internas ni actividad intensa, sino simplemente tensiones térmicas acumuladas en superficies endurecidas que, al calentarse repentinamente, liberan fragmentos compactos que conservan su trayectoria. La anticola también ayudó a entender cómo se distribuía la masa en la superficie del objeto. La velocidad y la manera en que estas partículas se organizaban sugieren que Atlas no era completamente homogéneo. En lugar de ser un cuerpo uniforme, tenía zonas donde los materiales se habían agrietado más, posiblemente debido a diferencias en la composición o en la densidad. Esto coincide con lo observado en otros visitantes interestelares, donde la heterogeneidad es una consecuencia natural de su formación y de su largo viaje por regiones del espacio, donde las variaciones de temperatura y radiación son extremas. Durante el análisis de estas estructuras, los astrónomos también observaron leves fluctuaciones en el brillo de la anticola mismas que se explican por la interacción de las partículas con el viento solar. A medida que se alejaban del objeto, algunas partículas se reorganizaban en patrones más dispersos, lo que causaba cambios en su reflectividad. Estos cambios eran sutiles, pero proporcionaban una forma adicional de estudiar la dinámica interna del material desprendido. La coincidencia temporal entre los aumentos de brillo en la anticola y las liberaciones térmicas detectadas en la superficie principal reforzó la hipótesis de que ambos fenómenos estaban íntimamente relacionados. Los instrumentos de observación también detectaron momentos en los que la anticola parecía desvanecerse antes de reaparecer. Este efecto no era una desaparición real, sino el resultado de cambios de perspectiva y disminución temporal en la producción de partículas grandes. Cuando la superficie dejaba de liberar fragmentos, la estructura se hacía menos visible. Después, cuando otra microfractura ocurría, la anticola se reactivaba brevemente. Este patrón intermitente no solo era esperado, sino que también confirmaba la naturaleza física del fenómeno. Otro elemento interesante fue la relación entre la anticola y la orientación del objeto. Si Atlas experimentaba un ligero bamboleo, como sugerían los datos de su trayectoria, entonces la liberación de partículas grandes podía variar en dirección, dependiendo del ángulo en el que la superficie fracturada se exponía al Sol. Esto significa que la anticola no siempre aparecía con la misma intensidad, porque dependía directamente de la orientación del objeto y de la energía térmica acumulada en regiones específicas. La anticola sirvió
también como herramienta para determinar la velocidad de rotación de Atlas. Al analizar los cambios en su posición y en su forma aparente, los astrónomos pudieron identificar patrones que coincidían con momentos en los que el objeto giraba de tal manera que ciertas regiones quedaban expuestas al calor del Sol. Cada giro dejaba una firma luminosa distinta en la anticola, lo cual permitía reconstruir la dinámica rotacional del objeto sin necesidad de imágenes detalladas. Estos métodos ya habían sido aplicados antes en cometas del sistema solar, pero aplicarlos a un visitante interestelar ofreció una oportunidad única para comparar diferentes tipos de cuerpos bajo condiciones similares. En resumen, la anticola de 3i Atlas no fue un fenómeno extraño ni inexplicable. Fue una manifestación completamente coherente de la física que describe cómo los objetos pequeños reaccionan al calor, la radiación y la dinámica del sistema solar. Su aparición proporcionó evidencia tangible sobre la composición del objeto, su estructura interna, su rotación y las tensiones térmicas que experimentaba. La anticola no solo confirmó la naturaleza totalmente natural de los procesos que ocurrían en Atlas, sino que también abrió una ventana científica valiosa para estudiar visitantes interestelares a un nivel más detallado. La estructura desapareció gradualmente conforme el objeto se alejó del Sol, pero su registro quedó como una de las evidencias más sólidas para comprender los mecanismos internos que actuaban dentro del visitante interestelar. Cuando 3i Atlas dejó atrás su punto de mayor acercamiento al Sol, comenzó un proceso crucial para los astrónomos: observar cómo cambiaban su brillo, su estabilidad y su posible integridad estructural mientras se alejaba de la región más caliente del sistema solar. Esta fase es una de las más importantes para entender la verdadera naturaleza de un objeto interestelar, porque revela cómo responde después de haber enfrentado temperaturas extremas. A diferencia del perihelio, donde la actividad suele ser más intensa, la etapa posterior muestra el comportamiento real del objeto, cuando comienza a enfriarse y a estabilizarse. En el caso de Atlas, esta fase confirmó varios elementos fundamentales sobre su composición, su superficie y su resistencia. Una de las primeras señales, registradas por los telescopios, fue una disminución gradual en la actividad térmica. Esto se reflejó en una caída notable de las oscilaciones en su curva de luz, que durante el perihelio habían mostrado picos abruptos asociados con liberaciones de partículas. Después del paso por el Sol, estas variaciones comenzaron a suavizarse. Los observatorios detectaron que el brillo del objeto regresaba a niveles más estables, aunque no de manera inmediata. Esto se debe a que la superficie del objeto aún conservaba calor, especialmente en zonas que habían absorbido más energía. Durante esta etapa de enfriamiento, algunas regiones seguían liberando pequeñas cantidades de material, aunque en niveles mucho menores que durante la aproximación. Este proceso reveló un detalle importante: la superficie de Atlas no era homogénea, ni en su estructura, ni en su capacidad para retener calor. Las áreas más oscuras, ricas en compuestos orgánicos complejos, tardaban más tiempo en enfriarse debido a su baja reflectividad. Estas zonas continuaron produciendo actividad leve por un corto periodo, generando pequeñas variaciones en la luz. Este comportamiento era coherente con lo observado anteriormente y confirmaba que la superficie del objeto estaba compuesta por una mezcla de materiales con propiedades térmicas distintas. Los científicos también monitorearon la forma del objeto mediante análisis de su curva de luz para detectar señales de fragmentación. Aunque algunos cometas del sistema solar se fracturan después de su paso por el Sol, especialmente si su estructura interna es débil, en el caso de Atlas, los datos no mostraron evidencia de rupturas importantes. Sí se detectaron señales sutiles que podrían interpretarse como fragmentos, muy pequeños, pero no había indicios de que el objeto hubiera sufrido una fragmentación mayor. La estructura principal se mantenía intacta, lo que reforzaba la hipótesis de que la corteza irradiada que recubría al objeto actuaba como una capa rígida, capaz de soportar tensiones térmicas significativas. Lo que sí se observó fue una ligera modificación en la rotación del objeto. Después del perihelio, el bamboleo detectado anteriormente parecía haber cambiado su ritmo, probablemente
debido a la pérdida desigual de material durante la fase de mayor actividad. Cuando un cuerpo libera partículas de manera asimétrica, incluso en cantidades pequeñas, puede alterar su momento angular. Esto hace que la rotación se vuelva más irregular. Los análisis fotométricos posteriores al perihelio mostraron signos de que Atlas experimentaba ligeros cambios en su eje de rotación, lo cual coincidía perfectamente con los datos anteriores y con modelos de dinámica rotacional en cuerpos irregulares. La velocidad del objeto también fue monitoreada con precisión durante esta etapa. Conforme se alejaba del Sol, la aceleración gravitatoria disminuía y la velocidad comenzaba a estabilizarse, según lo previsto por las leyes de la mecánica orbital. Los pequeños impulsos térmicos que habían influido en su trayectoria durante el perihelio desaparecían gradualmente. Esto fue evidente en la forma en que la trayectoria mostrada por los observatorios coincidía cada vez más con la línea predicha por los modelos puramente gravitacionales. Esta transición permitió a los astrónomos confirmar que las fuerzas no gravitacionales estaban ligadas directamente a la fase activa del objeto y que, al disminuir esa actividad, los efectos secundarios en su trayectoria también se desvanecían. Durante los primeros días de alejamiento, los telescopios terrestres continuaron registrando datos en longitudes de onda visibles e infrarrojas. Estos datos mostraban una caída progresiva en la luminosidad. Sin embargo, lo más interesante fue que esta disminución no era perfectamente lineal. Hubo momentos en los que el brillo mostraba pequeñas fluctuaciones hacia arriba, indicio de eventos térmicos residuales. Estas oscilaciones eran mucho más débiles que las del perihelio, lo que indicaba que la actividad estaba en su etapa final. Los científicos interpretaron estos eventos como liberaciones tardías de partículas atrapadas en cavidades internas que seguían recibiendo calor acumulado desde zonas más profundas del objeto. La caída del brillo permitió estimar la tasa de enfriamiento de Atlas. Los modelos térmicos utilizados para interpretar estos datos mostraban que la superficie del objeto debía estar compuesta por materiales de baja conductividad térmica, lo que significa que el calor se distribuye lentamente a través de ellos. Este tipo de composición es común en cuerpos con capas de material orgánico complejo y silicatos porosos. La lentitud del enfriamiento confirmaba que el objeto tenía una estructura interna capaz de almacenar energía durante largos periodos. Mientras este proceso de enfriamiento ocurría, también se evaluaron las condiciones para detectar una posible cola residual. Aunque los telescopios solares ya no tenían una vista óptima del objeto, algunos instrumentos terrestres detectaron rastros extremadamente débiles de dispersión de partículas. Estos rastros no eran lo suficientemente fuertes como para formar una cola convencional, pero sí mostraban que pequeñas cantidades de polvo seguían desprendiéndose mientras el objeto se desplazaba hacia regiones más frías. Esto es totalmente coherente con lo esperado en cometas de baja actividad. Una vez que el calor interno comienza a disminuir, la sublimación se reduce progresivamente hasta volverse casi imperceptible. La anticola observada anteriormente también empezó a desvanecerse a medida que el objeto se alejaba del Sol. Esto era completamente normal, ya que la anticola depende de la liberación constante de partículas, grandes desde zonas superficiales. Sin estrés térmico, estas regiones dejaban de fracturarse y la producción de fragmentos se reducía drásticamente. La desaparición de la anticola fue gradual, pero confirmaba nuevamente que el fenómeno estaba asociado directamente con la etapa activa del objeto. Durante este periodo, los astrónomos también volvieron a analizar los datos del perihelio, comparándolos con los nuevos registros. Esta comparación les permitió confirmar que Atlas no mostraba señales de una ruptura mayor ni cambios abruptos en su estructura. Un objeto fracturado produce patrones irregulares en la curva de luz y variaciones marcadas en la trayectoria, señales que no aparecieron en los datos de Atlas. Esto significaba que su estructura era más resistente de lo que se habría esperado de un objeto formado en regiones frías, lo cual aumentó el interés por su estudio. El alejamiento de Atlas permitió a los investigadores obtener las últimas mediciones sobre su comportamiento térmico y dinámico antes de que el objeto se volviera
demasiado tenue para los observatorios. Estas mediciones finales confirmaron un panorama claro. El objeto seguía un proceso de enfriamiento normal. Su actividad interna había disminuido significativamente y no había indicios de fragmentación importante. Su comportamiento encajaba plenamente con lo que se espera de un visitante interestelar con una superficie endurecida por millones de años de exposición al espacio profundo. Mientras Atlas se desvanecía lentamente en dirección hacia regiones más lejanas del sistema solar, los telescopios recopilaban los últimos datos posibles, sabiendo que su rastro luminoso sería cada vez más difícil de detectar. Pero lo aprendido durante esta fase fue esencial para entender los eventos posteriores y reconstruir la evolución completa del objeto, desde su llegada hasta su salida. El paso de 3C Atlas generó uno de los debates científicos más interesantes de los últimos años, no porque hubiera algo extraordinario o inexplicable en su comportamiento, sino porque su llegada permitió comparar directamente diferentes interpretaciones dentro de la comunidad astronómica sobre cómo reaccionan los objetos interestelares cuando atraviesan el sistema solar. A diferencia de lo que sucede con fenómenos muy difundidos en medios populares, el debate alrededor de Atlas no se centró en ideas sensacionalistas, sino en cuestiones técnicas relacionadas con su composición, su dinámica térmica, su historia previa y los procesos físicos que determinaron su comportamiento cerca del Sol. Cada investigador aportó una perspectiva basada en datos, modelos y comparaciones con otros cuerpos analizados en décadas anteriores. Uno de los primeros puntos que dividió opiniones, aunque dentro de un margen estrictamente científico, fue la interpretación de las variaciones observadas en la curva de luz. Algunos especialistas consideraban que los cambios de brillo eran consistentes con una liberación moderada de volátiles desde regiones superficiales, ligeramente fracturadas. Otros, sin embargo, proponían que la variación podía explicarse mejor mediante el patrón de rotación irregular del objeto, combinado con diferencias en su reflectividad superficial. Ambas interpretaciones eran válidas dentro de la física conocida, y la discusión se centró principalmente en determinar cuál de los dos mecanismos aportaba la mayor contribución a las observaciones. La mayoría coincidía en que ambos procesos estaban presentes simultáneamente, aunque en proporciones variables según la etapa de su trayectoria. Un punto interesante del debate giraba en torno a la heterogeneidad interna del objeto. Algunos investigadores argumentaban que la actividad detectada, aunque ligera, implicaba la presencia de bolsas internas de material volátil atrapado desde la formación del objeto, posiblemente en una región fría de un sistema planetario lejano. Otros, sin embargo, planteaban que la superficie endurecida por irradiación interestelar podía ocultar regiones menos compactas que solo reaccionaban cuando la temperatura alcanzaba niveles suficientes. Esta discusión llevó a una conclusión importante. La superficie de Atlas funcionaba como una capa protectora que modulaba la intensidad de la sublimación interna, retrasando su inicio y reduciendo su magnitud. Otro tema que suscitó debate fue la comparación entre Atlas y los otros dos visitantes interestelares estudiados previamente, Oumuamua y 2C Borisov. Oumuamua mostró una aceleración no gravitacional más marcada, mientras que Borisov presentó una actividad cometaria claramente visible. Atlas se ubicaba en un punto intermedio, mostrando actividad leve, pero no una cola prominente, y fuerzas no gravitacionales detectables, pero no tan intensas como en Oumuamua. Este comportamiento híbrido generó múltiples interpretaciones sobre su estructura. Algunos investigadores sugerían que Atlas se parecía más a cometas antiguos de la nube de Oort, que han perdido gran parte de su actividad, mientras que otros lo veían como un objeto endurecido que retenía volátiles en cantidades mucho menores. El físico Avi Loeb, conocido por su investigación sobre objetos interestelares, también participó en el debate científico, aunque siempre desde una perspectiva basada en datos reales. Loeb destacó la importancia de estudiar visitantes como Atlas, porque permiten evaluar cómo se comportan cuerpos formados alrededor de otras estrellas cuando enfrentan condiciones completamente distintas al entrar en un sistema planetario nuevo. En el caso de Atlas,
Loeb señaló que su comportamiento era una oportunidad para contrastar modelos de evolución térmica en objetos que han pasado miles de millones de años en ambientes interestelares fríos, sin suponer nada más allá de la física comprobada. Su enfoque coincidió con el de otros investigadores. Los datos no mostraban nada incompatible con procesos naturales, pero sí abrían puertas importantes para nuevos estudios comparativos. El debate también se extendió a la posible estructura interna del objeto. Algunos modelos favorecían la idea de que Atlas tenía una composición porosa, similar a la de cometas primitivos que nunca se han calentado significativamente. Otros modelos, en cambio, proponían que el objeto tenía una densidad ligeramente mayor, debido a la compactación provocada por la irradiación interestelar y la erosión de materiales superficiales a lo largo de su viaje. Estos dos escenarios producían curvas de luz ligeramente distintas, y los datos disponibles no eran lo suficientemente precisos para resolver el debate por completo. Aún así, la discusión ayudó a mejorar los modelos teóricos que intentan describir cómo evolucionan los cuerpos interestelares durante su tránsito. Los astrónomos también debatieron la rotación del objeto. Algunos investigadores sugerían que el bamboleo detectado era producto de variaciones naturales acumuladas durante millones de años de colisiones menores con partículas del medio interestelar. Otros argumentaban que la fase activa durante el perihelio pudo haber modificado su rotación ligeramente. Ambas explicaciones eran consistentes y, de hecho, podían coexistir. Lo relevante es que el comportamiento rotacional no mostraba señales de alteraciones súbitas ni eventos violentos, sino un patrón típico de objetos irregulares y heterogéneos. Dentro del debate había otro punto clave: la importancia de los instrumentos utilizados para observar el objeto. Algunos científicos destacaron la relevancia de los telescopios solares, mientras que otros subrayaban la ventaja de los observatorios infrarrojos. En realidad, ambos enfoques eran complementarios. Los observatorios solares captaban la interacción dinámica con el Sol, mientras que los observatorios terrestres e infrarrojos captaban variaciones en el brillo y la temperatura superficial. Esta diversidad de perspectivas permitió descartar explicaciones no científicas, ya que todos los instrumentos coincidían en la naturaleza térmica y fotométrica del objeto. Una parte especialmente valiosa del debate científico fue la discusión sobre lo que aún no podía concluirse. A pesar de la cantidad de datos recopilados, había elementos que requerían más investigación, como la proporción exacta de compuestos orgánicos en la superficie, la profundidad de la corteza irradiada y la distribución interna de volátiles atrapados. Estas incógnitas no representaban lagunas misteriosas, sino limitaciones normales cuando se estudian objetos extremadamente pequeños y lejanos. Lo más destacable es que, aunque hubo diferencias metodológicas entre los investigadores, no existía ningún desacuerdo que implicara fenómenos fuera de la física conocida. El debate siempre se mantuvo dentro del marco científico, comparando datos, modelos, hipótesis fundamentadas y observaciones confirmadas. Este tipo de discusión es precisamente lo que permite avanzar en la comprensión de los objetos interestelares. En última instancia, lo que surgió del debate no fue una disputa, sino un consenso sólido. 3I Atlas se comportó exactamente como un objeto interestelar endurecido, con actividad térmica ligera, con una superficie heterogénea y una respuesta completamente natural al entorno solar. Las diferencias de opinión simplemente enriquecieron la interpretación de los datos, permitiendo construir un modelo más completo y detallado del objeto. Lo aprendido en estas discusiones sería esencial para interpretar la fase final de su recorrido, mientras se alejaba del sistema solar, y para entender qué información aún quedaba pendiente por analizar. A medida que 3I Atlas se alejaba de la región interna del sistema solar, la pregunta que quedaba en el aire entre los astrónomos no era si había mostrado algún comportamiento extraordinario, sino qué información concreta aún quedaba por analizar en detalle, y qué datos podrían tardar más tiempo en ser publicados por las agencias espaciales como la NASA. Esto no se debía a ningún tipo de ocultamiento ni a una intención de retener información, sino al proceso científico normal
que debe seguirse cuando se trabaja con datos extremadamente tenues obtenidos desde múltiples instrumentos y que requieren validación cruzada antes de ser liberados en reportes oficiales. La ciencia opera con rigor, y ese rigor implica tiempo, especialmente cuando se estudia un visitante interestelar cuya señal se vuelve cada vez más débil, conforme se aleja hacia la oscuridad del espacio profundo. Cuando Atlas se encontraba aún lo suficientemente cerca para ser observado, múltiples telescopios continuaron registrando datos fragmentados. Estos fragmentos incluían curvas de luz residuales, mediciones de posición extremadamente precisas, estimaciones de temperatura superficial y registros en longitudes de onda infrarroja. Sin embargo, conforme la señal disminuía, muchos de estos datos requerían reconstrucción matemática y eliminación de ruido para poder interpretarse correctamente. Una parte importante de lo que la NASA y otras agencias no podían contar de inmediato era simplemente aquello que todavía estaba en fase de análisis técnico. Los informes científicos no se publican en tiempo real. Requieren confirmación, revisión por pares y comparación con modelos teóricos. Uno de los conjuntos de datos que más tiempo tomó procesar fue el relacionado con la actividad térmica residual. Aunque Atlas ya había pasado la etapa más intensa de interacción con el Sol, los instrumentos seguían detectando señales débiles que indicaban que algunas regiones aún liberaban pequeñas cantidades de calor interno. Estas señales estaban tan cerca del umbral de detección que requerían técnicas avanzadas de reducción de ruido. Para interpretarlas correctamente, los científicos necesitaban separar lo que era señal real de lo que era interferencia. Esto explica por qué ciertos detalles sobre la actividad posterior al perihelio tardaron más en aparecer en informes públicos. Otro conjunto de datos que requería tiempo era el relacionado con la trayectoria final del objeto. Aunque la mayor parte de la ruta seguía los modelos gravitacionales esperados, los efectos no gravitacionales detectados durante su actividad requerían ajustes en los cálculos. Para obtener una estimación precisa de su trayectoria final, los astrónomos debían combinar datos de telescopios terrestres con observaciones de instrumentos espaciales, refinando los modelos matemáticos hasta que coincidieran con las mediciones reales. Solo después de realizar este proceso, podían compartir una versión definitiva de la ruta del objeto y determinar oficialmente cuál sería su destino en el espacio interestelar. La NASA también debía revisar múltiples conjuntos de datos provenientes de diferentes instrumentos y metodologías. El análisis espectral, aunque limitado, requería comparaciones detalladas con modelos teóricos para inferir la posible composición del objeto. Estos modelos no pueden publicarse hasta que estén completamente verificados. Si bien algunos resultados preliminares podían compartirse, la confirmación definitiva toma más tiempo. Esto se debe a que los espectros de objetos interestelares suelen ser extremadamente débiles, y cualquier interpretación debe estar respaldada por múltiples análisis independientes. Otro aspecto que la NASA y otras agencias debían revisar era la estabilidad estructural del objeto después de su paso por el Sol. Aunque no había evidencia clara de fragmentación mayor, algunos telescopios habían captado señales débiles que podían interpretarse como partículas más grandes alejándose del cuerpo principal. Estas señales eran casi indistinguibles del ruido visual generado por la dispersión luminosa, lo que significa que los científicos debían revisarlas con extremo cuidado antes de llegar a cualquier conclusión. Este tipo de trabajo no puede apresurarse, porque cualquier interpretación errónea podría llevar a conclusiones equivocadas sobre la estructura interna del objeto. También había datos relacionados con la anticola, la cual se había vuelto extremadamente tenue durante la etapa final de observación. Para confirmar su desaparición total, se necesitaba comparar imágenes tomadas desde diferentes ángulos y en distintos momentos. La perspectiva juega un papel fundamental en la visibilidad de este tipo de estructuras, por lo que los científicos debían asegurarse de que la ausencia de la anticola no fuera producto de una alineación desfavorable. Solo después de varias semanas pudieron confirmar que la actividad que generaba la anticola había cesado por completo, lo cual era completamente coherente con el proceso normal de enfriamiento.
El proceso científico también debía considerar las limitaciones instrumentales. Muchos de los telescopios que observaron a Atlas no están diseñados específicamente para rastrear objetos tan pequeños y rápidos. Los datos que obtenían, aunque valiosos, requerían correcciones que debían aplicarse cuidadosamente. La variabilidad atmosférica, el ruido térmico de los detectores y la dispersión de la luz solar podían influir en los resultados. Antes de publicar cualquier análisis definitivo, los científicos debían asegurar que los efectos instrumentales no estuvieran siendo confundidos con señales reales del objeto. Además, parte de la información que el público a veces espera, como mapas detallados de la superficie o composiciones químicas exactas, simplemente no puede obtenerse de un objeto tan pequeño, tan lejano y tan tenue como Atlas. La NASA no puede divulgar lo que la tecnología actual no puede medir con precisión. Esto significa que la ausencia de ciertos datos no es señal de ocultamiento, sino una limitación inherente a la observación astronómica. Los científicos pueden inferir información parcial, pero nunca llenar con certeza absoluta los espacios donde no existen datos directos. Otro punto es que parte del análisis científico se publica primero en revistas académicas, antes de ser presentado en formatos divulgativos. Este proceso, que incluye revisión por pares, puede tardar meses o incluso años. No es inusual que los resultados más detallados sobre un visitante interestelar se conozcan mucho después de que el objeto haya desaparecido de la vista de los telescopios. Así ocurrió con Oumuamua y con Borisov, y así está ocurriendo con Atlas. Este ritmo no se debe a retrasos intencionales, sino a los tiempos formales de la investigación científica. Finalmente, la pregunta sobre lo que la NASA no contó no se refiere a información oculta, sino a información que aún estaba en proceso de análisis o que no podía presentarse sin confirmación sólida. La ciencia no se mueve por prisa, sino por precisión. Lo que sí está claro es que todos los datos analizados hasta ahora confirman que 3I Atlas es un visitante interestelar natural con comportamiento totalmente compatible con la física conocida. Su paso dejó un registro valioso que seguirá siendo estudiado durante años, y cada conjunto de datos aportará nuevas piezas para completar la historia de este objeto que cruzó nuestro sistema solar antes de volver a perderse en el espacio profundo.